Gloria a Dios, gloria a Dios. Bienvenidos sean todos ustedes y estamos pidiéndole a Dios que hoy día podamos tener un muy precioso servicio a través de las líneas por internet. Miren, hoy día vamos a ir directo a las escrituras. Tenemos mucho para aprender el día de hoy. Para los hermanos y hermanas que estaban atentos para la enseñanza del día viernes, la vamos a continuar, sí, en el día miércoles y el día viernes. Así que Dios sea ayudándonos para eso. Hoy día quiero añadir un poco más de lo que estábamos hablando el día domingo. Seguimos con el tema Dios en mí. Miren, vamos al libro de Juan. Este es un libro muy precioso y les recomiendo a todos ustedes leerlo siempre, aunque ya lo hayan leído, porque siempre uno encuentra algo en el libro de Juan. Juan capítulo 14, versículo 20. La escritura dice así: En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. La escritura dice una vez más: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Vamos ahora. Amado Dios, te damos gracias, Padre. Tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Tu palabra no ha cambiado, Señor. Los hombres cambian, las modas cambian y muchas cosas alrededor de nosotros cambian. Pero que seas tú, Señor, el único a quien nos aferremos, porque sabemos que al no cambiar, tu palabra está intacta y ahí está la esperanza de nuestra salvación, Padre. Ayúdanos mientras avanzamos en conocer más y más de ti, Señor, y que siempre tengamos presente delante de cualquier cosa que vayamos a hacer o a decir, que el así dice el Señor siempre esté presente, Padre. Que no sean opiniones ni pareceres humanos, sino que cada cosa que digamos sea vindicada, reafirmada con un así dice el Señor. Padre Santo, líbranos de decir cosas que no tengan respaldo en tu palabra. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bueno, miren, orando estamos y confiando en Dios estamos sobre esta enseñanza. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Una de las cosas que siempre deben de tener presente y nunca, pero de los nunca, olvidar, es que si las cosas están mal es simplemente porque muchos, una vez más sí lo voy a decir, desconocen las escrituras, ¿sí? Así que por enésima vez estudien la palabra. Dejen de estar solamente oyendo la palabra de lo que alguien más les lea por ahí, o que de vez en cuando escuchen en un sermoncito por la internet o qué sé yo por dónde. Ustedes mismos tengan la experiencia de encontrar las escrituras, de gozar la lectura de las escrituras, y entonces siempre las van a tener presente. Acuérdense de eso, no se vayan a olvidar. Si ustedes no leen sus Biblias, todo lo que nosotros hagamos, y hablo de los buenos pastores, todo lo que nosotros digamos va a caer como a terreno infértil, porque no va a producir resultado. Todo es acción y reacción, acción y reacción. Entonces cuando les citamos las escrituras, o cuando decimos
cosas durante la predicación, ustedes están en modo de, ¿cómo se llama? La palabra correcta se me ha escapado, pero ustedes están allí para certificar que lo que está diciendo es según lo que está en el contexto de la palabra. ¿Sí? Ustedes son quienes dan el certificado de que lo que se está diciendo es o no así dice el Señor. Pero si ustedes no están haciendo su tarea, la cosa como que está desbalanceada. Y al estar desbalanceada, el resultado es lo que tenemos allá afuera. Iglesias que simplemente se forman cada día, nuevas iglesias con supuestamente buenos ministros, pero a la larga no es ni lo uno ni lo otro, sino que un grupo de personas entusiastas formando simplemente un club. Dios nos ayude. Pero eso es. Hemos leído de que las llaman logias, las llaman de todo, pero no son iglesia de Jesucristo. La Biblia le llama solo una cosa: sinagoga de Satanás. ¿Correcto? Enoje quien se enoje, lea. Ahí está en el libro de Apocalipsis. Las dos iglesias reclaman parentesco con Dios. A una sola Él la elige, la elogia, la pone, ustedes saben, en todos los honores. Y a la otra, pues, simplemente la rechaza y la termina llamando él mismo sinagoga de Satanás. Así que teniendo eso presente, creo que entienden lo que les estoy tratando de decir. Todo tiene que ser basado siempre en así dice el Señor. Después lo que ustedes reciban adicional son simplemente datos o comentarios de lo que yo o algún ministro ha leído en alguna parte. Porque si no es así dice el Señor, lo demás es imaginación. Yo les puedo hablar de los últimos estudios estadísticos o proyecciones de lo que es este COVID. Y ustedes pueden algunos malinterpretar y decir, wow, eso vino por inspiración, Dios lo trae. No, yo lo leí en algún lugar, lo tuve que haber leído en algún lugar. Claro, en este momento o en el momento que yo lo predico, me sirve de dato y enriquece la charla. Pero no confundan información con unción. Y eso es lo que muchas veces hacen. Tenemos mucha gente que lee de todo un poco y te dice eso de pronto y bueno, pues te confundes y como es lo que tú quizás también escuchaste en un noticiero y tú dices, sí, eso es correcto, pero eso no es lo que venimos a escuchar. Hemos venido a escuchar la palabra de Dios. Así que todo ministro, todo creyente tiene como tarea principal el conocer la palabra, ¿correcto? La semana pasada, el domingo, estábamos viendo que una de las cosas que encontramos que debe de verse en todo creyente es que Dios está con él, que Dios está en él. ¿Se acuerdan de Jesús, verdad? Dios estaba en él. ¿Se acuerdan de nosotros? Entonces, algunos se quedaron con la duda, oiga, pero usted nos dijo que nosotros también vamos a ir a la par con Jesús, pero como que quedó un poco floja esa explicación. Entonces hoy día les voy a traer una explicación un poco más ampliada de cómo es que nosotros ahora vamos a eso, ¿ves? Tú puedes decir, Dios estaba en Jesús, sí, pero ahora también tienes que decir, Dios está en mí, ¿sí? Tienes que llegar a eso. ¿Y cómo lo respaldo? Bueno, pues todo lo que vamos a hacer siempre tiene que ser respaldado por así dice el Señor. Y bueno, pues la palabra de Dios, la Biblia, ha sido inspirada por Dios. Y escrito está en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí,
y yo en vosotros. Nos está hablando acerca de un tiempo en el que tú y yo sabremos, bueno, cómo funciona la ecuación de Dios. Déjeme llamarlo así. Y entonces vamos a saber cómo es que todo esto ha obrado a lo largo de todos estos cientos y cientos de años. ¿Sí? Si nos vamos un poquito más adentro de la palabra y nos ubicamos exactamente en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 19, el apóstol Pablo escribe lo siguiente: Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Fíjense las palabras del apóstol Pablo: hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea que no solamente era un deseo que quedó ahí muy bonito del Señor Jesús, pero que había comenzado a hacerse realidad. ¿Cuándo? Inmediatamente después del día de Pentecostés. Recuerden, la orden fue: váyanse allá, quédense orando y no me salgan hasta que hayan recibido poder de lo alto. Cuando ustedes hayan sido embestidos de poder, entonces vayan, prediquen por todos los lugares, comenzando por Jerusalén y Judeo, y ustedes saben cómo es eso. Entonces, salieron 120, ¿verdad? Pero ¿cuántos entraron? Por motivos de enseñanza, casi 500, ¿ok? 500. ¿Cuántos salieron antes de tiempo? 380. Por eso es que lo falso, lo manufacturado, lo que nada tiene que ver con Dios, siempre es más. Siempre hay más. No sé si me dejo entender. Siempre vamos a tener más. Casi triplicado. No sé si se dan cuenta cómo funciona esto. Si 120 salieron el día de Pentecostés, 380 se fueron antes de... Es como el triple de esto. La proporción siempre está en el triple. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Cuántos ángeles fueron engañados desde el cielo? Las 3/4 partes. Entonces nos vamos dando cuenta cómo es esto. ¿Sí? Miren, así mientras uno va escudriñando las escrituras, se va dando cuenta cómo funciona. Pues por eso es que el día viernes empezamos a estudiar por las escrituras cómo funciona esto, ¿no? Que es Satanás y de verdad si están captando lo que es Satanás según las escrituras, porque a veces llaman pastor a Satanás también. Y no digo que, bueno, hombre, ese señor es Satanás, sino que está ungido por un demonio, ¿ve? Y está diciendo todas esas mentiras fabulosas, todas esas revelaciones mentirosas. Y tú, ahí, gloria a Dios, aleluya, porque no sabes si lo que está diciendo es verdad o mentira. Y solamente te estás dejando llevar por un sentimiento de devoción hacia algo, ¿ves? Y has convertido a estos seres en ídolos, ¿ves? Pero hoy día vamos a aprender algo que nos va a edificar, ¿sí? Miren, en 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5, dice lo siguiente. ¿Me están siguiendo, verdad? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Miren, fíjense lo que la Escritura nos está enseñando ahí. A menos que tú seas un ser reprobado, sabemos que Jesucristo tiene que estar en cada uno de nosotros. Si no somos reprobados. ¿Ve? Por eso es que viene Pablo y dice: examínate si estás en la fe.
si estás en la revelación correcta. Ahora mismo hay muchos grupos fanáticos, religiosos ellos. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y gozándose con algo maravilloso que alguien haya dicho. Pero cuando tú vas y los examinas, su fe, o mejor dicho, la revelación que ellos han obtenido, no está produciendo en ellos lo que está supuestamente lo que están supuestos a producir. Tú pones play en sus vidas y ahí no suena Jesucristo. ¿Ves? No, pero cada vez que escuchan esos sermones, esas cintas, se gozan, gloria a Dios, aleluya. Y es que el fanatismo es así. Usted tome a uno de esos hombres que están ahí en esos estadios, en las famosas barras, y sáquelo del grupo, a ver si grita, a ver si salta. Ahí es un manso gatito. Entonces, ¿qué pasó? Que allá era un hooligans, pero lo sacas del grupo, se desarmó. En grupo la gente consigue cierto valor. ¿Sabes por qué? Porque se oculta. ¿Ves? Pero cuando está solo, no funciona eso. Y eso es Satanás, por ejemplo. Una de sus características y el éxito que ha tenido a lo largo de su trayectoria, eso es el diablo. Ha sido muy exitoso lo que ha hecho, porque casi no hay fe sobre la tierra. Y eso estaba escrito también. De una manera encubierta ha venido trabajando, haciendo que la gente llame a lo malo bueno, y a lo bueno le dicen malo. ¿Ves? Llamando a Satanás bueno y llamando a Dios malo. ¿Se dan cuenta? Entonces, a menos que tú estés reprobado, tú tienes a Jesucristo en ti, ¿correcto? Esto es escritura, purita escritura. Porque no me vengas a decir que hoy día vamos a hacer algo distinto a lo que sucedió en los días de Pablo. Porque si tú me dices que es distinto, entonces me estás diciendo que si los de Pablo, perdón, si tú entras hoy con tu manera pervertida de pensar sobre las escrituras, los de Pablo entonces no entraron. ¿Ves? Si los de Pablo entraron, tú tienes que entrar como los de Pablo que entraron. ¿Ves? Y esto es lo que Pablo hizo. Este es el ministerio del apóstol Pablo. Y nos lo dejó bien, pero bien trazado. Usted por más enérgicos que sea en su carácter o elocuente en lo que sea que fuere, la escritura no la puede negar. Escrito está. Así dice el Señor. Gálatas 2:20. Yo a lo largo de estos años que ya tengo caminando, y te estoy regalando cada vez que hablo más de 20 y tantos años de experiencia, ¿correcto? Y a veces digo 20 y tantos, quizás son 30 ya, donde te puedo decir todo lo que he visto, y te puedo dar de primera mano todo lo que sé respecto a lo que es religión y lo que es evangelio correcto. Yo conozco tantos religiosos, ¿ves? Y desobedeciendo la palabra viene y se respalda y se escuda en la palabra, pero torciéndola un poquito, ¿sí? Miren, no estamos interpretando nada, te la estoy dando tal cual. La Biblia, léela tal cual. ¿Cómo interpreta Dios su palabra? Trayéndolo a suceder. Tú no digas nada, no adivines nada, ni vengas con cosas raras. Yo conozco mucho ahí que a la gente le han sacado dinero y cosas con cosas raras. ¿Ves? Oiga, no se hagan problemas. Quédense con la escritura y todo le va a salir bien. ¿Correcto? Miren, vamos a Gálatas. ¿Sí?
Una vez más vamos a Gálatas. En el capítulo 2, versículo 20. Mira lo que dice ahí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué cosa aprendiste de esto? De que ya no eres tú, es Cristo viviendo en ti. Estas son palabras del apóstol Pablo. Esto no es Jesucristo hablando. O bueno, Pablo ungido por Jesucristo hablando lo que está sucediendo en su vida. Y Pablo, un creyente, como tú y como yo, te está dando un testimonio fidedigno de lo que está pasando y lo que está aconteciendo en su vida. Allá en el año 1957 encontramos una declaración poderosa donde, voy a citar textualmente, dice: cuando se ofreció la sangre del Señor Jesús, la vida de Cristo, que era Dios, vino sobre el creyente. ¡Wow! Eso es maravilloso. Eso es información que tú no te debiste de haber perdido. Pero ¿qué es el creyente? El creyente no es ese fanático, ese loco, ese desquiciado religioso, que a veces es el 90% de asistencia que hay alrededor de muchas de estas iglesias. El creyente es aquel que en verdad ha recibido la correcta revelación de Jesucristo, y si tú haces play, si tú aprietas ese botoncito de reproducción en su vida, te tiene que reproducir a Jesucristo exactamente ahí delante de tus ojos. Pero eso no sucede, ¿verdad? Tenemos gente gritando, gloria a Dios, aleluya, amén, danzando, brincando, dándole volteretas en el aire, pero no hay exactamente eso que acabo de decirte en sus vidas, ¿sí? Entonces, estamos examinando el legado que nosotros podemos encontrar de buena escritura, buena palabra, a lo largo pues de este último siglo que pasó. En el año 1964 tenemos otra poderosa declaración. Es sacar la vida vieja del hombre e inyectando la vida de Cristo en el creyente. Y entonces Él viene a ser una nueva creación. Él es una nueva criatura. Eso nos deja ver claramente cómo es que tú y yo estamos siendo procesados por Dios. La vieja naturaleza se tiene que ir y somos inyectados con la vida de Cristo. La vida de Cristo, ¿dónde? En el creyente. La única forma de recibir la vida de Cristo, ante todo, es recibiendo su propia palabra. Y para creer su propia palabra, tenemos que tener el Espíritu Santo. Y solamente entonces somos una nueva creación, una nueva criatura. Mateo 10:20 dice: porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Esas son palabras del mismo Señor Jesús. Fíjense. Pero, oiga, eso es Jesús. Pero, ¿qué cosa de nosotros? Oiga, fíjese. Si la vida que estaba en Jesús ahora ha sido inyectada al creyente, para que eso suceda, ese creyente tiene que cumplir un requisito específico, una característica le va a ser requerida para que pueda ser inyectado en él la mismísima vida de Dios. Recuerden, la voz cuando habló en aquel día que Jesús estaba bautizando fue: este es mi hijo amado en quien me complace
morar. Dios es un ser que mora. Dios tiene que complacerse en morar en ese tabernáculo. ¿Ve? Entonces, para que Dios se entabernacularice en ti, tú tienes que cumplir con ese requisito. Ser lo que para Dios es un tabernáculo. Su tabernáculo. Pablo bien claro dice, nosotros somos templos del Dios vivo. En el año 1960 encontramos otra declaración poderosa de este legado que nosotros tenemos ahí a disposición nuestra, y para que no digan que no se habló de esto allá en tiempos recientes. Y algún día ustedes se van a dar cuenta que Dios está en ustedes. ¿Ven? Dios mismo en el ser humano, Dios en nosotros. ¡Wow! Pero Dios en nosotros, ¿cómo puede ser eso, hermano Luis? Es que si tú filtras las cosas, humanamente hablando, es imposible. Pero si las ves como tienes que verlas, eso no es imposible. Es más, es lo que debería estar sucediendo en automático. Primera de Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros, en vosotros? Y eso es lo que está pasando, pues. Es que no lo saben, pues. Y porque no lo saben, no dejan que suceda. Y no se trata algo así como entrar en trance y decir que me llene el Espíritu de Dios, que me llene el Espíritu de Dios. Cuidado con abrir espiritualmente hablando tus puertas, porque se va a meter cualquier espíritu si tú no sabes exactamente que vas a ser solamente un lugar a donde Dios puede entrar. ¿Correcto? Si usted ve a un ladrón, usted no va a ver nunca a un ladrón metiéndose a robar a una comisaría. Ahí es donde están los policías, no, ¿verdad? Sería un acto inusual. Pero ¿dónde se va? A donde puede robar, donde no hay agentes de la ley ni del orden. Entonces igualito sucede, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Ahí no hay demonio que se acerque. Y una vez más, si tú tienes el Espíritu Santo, eres un ser inmune a toda enfermedad, inmune a toda situación adversa en esta vida. Yo cuando comencé ciertamente no conocía cómo funcionaban estas cosas, pero luego de ahí con el paso de los años me fui dando cuenta cómo funcionaba esta cosa. Y de verdad, tú dejas las cosas a Dios, pero tú tienes que estar, en línea con Dios, pues, ¿no? Si no estás en orden con Dios y todo como tiene que ser con Dios, no funciona, no pasa nada. Pero tú tienes que estar al 100% entregado a Dios. Y Él solito hace la obra. Él solito mueve las cosas. Entonces ustedes son las cartas de Dios, epístolas escritas. Dios está dentro de ustedes, manifestándose Él mismo por medio de ustedes. Si ustedes se pudieran postrar ante Dios y decir, Dios, yo soy un pecador, entra en mí. Y luego el Espíritu Santo entra y entonces ustedes son un ídolo viviente de Dios, representantes vivos de Dios, caminando por aquí y por allá, con Dios hablando a otros por medio de sus labios. Qué maravillosa declaración, año 1962.
Todo esto ya se decía, ya se hablaba. Estamos en el año 2020 y es como si nunca se hubiera hablado de esto. Es que la gente buscando supuestamente estar en línea con Dios, se alejó de todo esto, ¿ve? Y comenzaron a crear juegos, comenzaron a crear alternativas, comenzaron a pensar que quizás Dios solamente estaba en el asistir a la iglesia, en el apoyar a un predicador o hacer esto, aquello y lo otro. No, oiga, esto es más que solo eso. Como cristianos tenemos deberes y los tenemos que cumplir, pero es más que solo eso. Tú tienes como obligación principal el reproducir la mismísima vida de Dios a través de ti. Si eso no se cumple, si eso no sucede, si tú no puedes llegar a un punto de decir Dios está en mí, ahí se acabó todo. Que se me acabó el mundo, hermano Luis, se me cae todo, se derrumba. No, pues empieza. Tienes que estar haciendo eso. Hermano, usted nos leyó algo ahí, pero ahí mencionaron la palabra ídolo y me dio miedo. La palabra ídolo, según el diccionario Webster, ídolo solamente hace alusión a una representación o símbolo de un objeto de adoración. En este caso, el objeto de adoración es Dios. Y cuando Dios está en ti, tú te conviertes en su representante o su representación. Ídolo también significa semejanza de algo. Y si tú lees la Biblia, los únicos que fuimos hechos semejantes a Dios, ¿quiénes fuimos? Hermano, ahora sí las escrituras se interpretan la una con la otra, se hace la Biblia ahora un libro abierto para mí. Sí tiene que funcionar, pues se da cuenta. O sea, desde el principio de Génesis 1 ya estaba declarado todo esto. Ya estaba declarado todo esto. ¿Y por qué no lo sabía, hermano? ¿Por qué? Porque no lees, pues. Porque no te informas. Es como hoy día tú no puedes tener un profesional allá adelante haciendo puentes, levantando edificios, construyendo autos, manufacturando buques, si no fuera un profesional, pues. Imagínate tú que las soldaduras se le estén agrietando o se estén separando de nuevo esas piezas que unió. Algo estaría mal, ¿verdad? Un mal profesional, un mal trabajador, qué sé yo, un responsable. Podrías decir muchas cosas. En Primera de Corintios, capítulo 6, versículos del 19 al 20, dice: ¿O ignoráis? Wow. Te está diciendo, ¿o no sabes que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Versículo 20, mira, fíjate. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Eso es maravilloso. Eso es tremendo. A que muchos leyeron esto y ni siquiera sabían qué significaba. Ni siquiera sabían la grande cosa que tenían ahí delante de ustedes. Esa poderosa declaración. Es que leemos por leer la Biblia. La gente lee por leer las escrituras. Por eso es que cuando tú escuchas a Dios, en el libro de Apocalipsis, tú te escuchas a Jesús, Él dice, el espíritu y la esposa dicen ven. Y el que oiga, diga ven. Cuando tú lees las escrituras, tú tienes que escuchar el llamado de Dios. Si no, no va a haber esa reciprocidad de emoción. Wow, eso era para mí. No, es que no, nunca lo viste, nunca lo leíste así.
En las Escrituras también dice el que lea entienda. Ajá. Hechos capítulo 14, versículo 11 dice: entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica. ¿Qué es eso, hermano Luis? ¿Nunca lo leíste? ¿Qué cosas decían en ese lenguaje extraño? Dios, dioses, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Mira lo que decían de Pablo, mira lo que tienen que estar diciendo de ti, de cualquiera de estos cristianos en estos tiempos modernos. Pero hoy día no, tú ves a alguien y le preguntas, ¿tú qué piensas de los cristianos? Mira, son unos tremendo, bueno para nada, que flojos, que ociosos, mira que son como cualquiera, están peor que un mundano. Y entonces tú dices, ¿qué pasó? ¿Dónde está esto que decían en los días de Pablo? Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. ¿Sabes por qué tenemos esas declaraciones? Porque los grandes intelectuales de hoy dicen que los cristianos son la peor cosa que le haya sucedido a este mundo. Porque los cristianos ya no son los cristianos que son. Este señor Gandhi decía, qué gran Cristo tienen los cristianos, pero qué malos cristianos tiene Cristo. ¿Se dan cuenta? Y Carlos Marx y Freud, Engel, hasta este señor que creó la bombilla, ¿cómo se llamaba? Alva Edison. Se atrevían a contradecir a Dios. Se atrevían a hablar de la cristiandad como una religión. Y decían que era nada más que como una droga para el pueblo. Y bueno, pues les tengo que decir una cosa, no se equivocaban. Porque para muchos esto ha venido a ser solamente como un opioide que los libera del dolor por 24 horas y les genera dopamina por 24 horas y luego tienen que volver nuevamente el siguiente servicio y recargar su batería. Oiga, el cristiano de verdad no va a la iglesia solamente para recargar su batería. El cristiano de verdad va a la iglesia porque es parte de la palabra. Pero el cristiano de verdad está recargado de baterías. Está recargado de baterías siempre. ¿Sabes por qué? Porque él está siempre conectado a la fuente de poder que es Dios. No, pero hermano, yo pensaba que el domingo yo me iba en gozo y de pronto el lunes ya se me iba el gozo y empezaba a ladrar y a aullar como lobo. ¿Me entiende? Y luego tengo que volver el miércoles para convertirme de nuevo en una ovejita mansita que se junta con la paloma blanca y estamos ahí en semejanza y contacto con Dios. No fastidie, no venga a molestarme y no venga a cambiarme la historia de la salvación de Dios. ¿Ve? Filipenses capítulo 2 versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Mire cómo va la ecuación de Dios. O sea, esto es lo que va a llegar a ser usted, lo que voy a llegar a ser yo. Exactamente lo mismo que Jesús hizo, nosotros vamos a hacer. Que vamos a conocer el fin desde el principio. Bueno, si llegas a hacer la palabra, claro, vas a conocer eso y mucho más. Porque si recuerdas la promesa en el libro de Juan, capítulo 16, cuando vendría el Espíritu Santo, Él te revelaría todas las cosas. ¡Wow! Entonces sería como Salomón, mejor que Salomón. ¿Se dan cuenta? Gálatas capítulo 1, versículo 24 dice: y glorificaban a Dios en el cielo. No dice así. En la tierra. Dice, y glorificaban a Dios en mí. Y entonces tú te pones a pensar un poquito, ¿cómo?
Dios en Pablo. ¿Glorificaban a Dios en Pablo? Sí. Acabo de darte una declaración hace un rato de que cuando tú te conviertes en un representante de Dios, tú te conviertes en un ídolo. Cuando tú eres la semejanza de Dios, tú eres un ídolo. Entonces me van a orar a mí, me van a rezar a mí. No. Estamos hablando en términos como se tienen que hablar. Tú ves la representación de Dios. Mira, segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículos 11 y 12. Por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros. Quiero que lo lean, quiero que capten, ¿sí? No se pierdan nada. Segunda de Tesalonicenses 1, 11 y 12 dice: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en el universo, en la Vía Láctea. No, en vosotros. Ahí dice, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros. Y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Hermano, eso estaba en la Biblia. Ahí estaba y tú no lo veías, ¿verdad? Ahí estaba y tú no lo encontrabas, ¿cierto? ¿Sabes lo que pasa? Y eso es algo que he notado. Tú puedes haber leído la Biblia, pero por eso es que dice, y siempre dicen, pídele a Dios sabiduría y que sea Él revelándote su palabra. ¿Se dan cuenta? Tú puedes haber leído la Biblia, pero no has visto lo que tenías que ver. Encontraste palabras sabias y cosas así, pero no viste lo que tenías que ver. Te estás perdiendo, o te has perdido, todas estas perlas que estaban ahí para ti y para mí. Y no las viste porque no leíste como tenías que leer la Biblia. Pidiéndole a Dios que te dé sabiduría, que te revele su palabra. ¿Me están captando? El libro está abierto, pero Dios tiene que revelarte su palabra. Y la única manera que Dios te revele su palabra es que Él mismo sea revelándotela. A través de ti. Mira, tienes que ver con los ojos de Dios. Se hace difícil, hermano Luis. No es difícil. Tienes que llegar a ese nivel. Esfuérzate, haz tu tarea. Esfuérzate. Entonces usted no tiene que preocuparse por si tiene fe para hacer eso o aquello. La fe está ahí de todas formas. Y estoy hablando con el creyente. Cada vez que yo digo la palabra creyente es con mayúscula, con todos sus requisitos y características propias. Usted hace eso porque el Padre así lo dijo. Y es la palabra viviente en usted. Y Dios está en usted, manifestándose a sí mismo como Él estuvo en Cristo. Usted dirá, ¿cómo estuvo en Cristo? Sí, Señor. Jesús dijo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis, y mayores que éstas haréis, porque yo voy al Padre. Juan 14:12. Él hizo la promesa. Y todos creemos que es inspirada. ¿Correcto? Él hizo la promesa. Dios dentro de ustedes. Dios dentro de ustedes. Pero hay muchos
muchos quieren señalar a Dios como algo místico, que está allá muy, muy lejos, o que está tan lejos al grado que se extienden más allá de donde Él está. ¿Se dan cuenta? Hoy día la gente se ha ido a la Vía Láctea y por todo lado, pero Dios está ahí delante de sus narices y no lo ven. Levante la mano el que ve su nariz. Bueno, quizás haya una minoría, muy minoría, que pueda hacer eso, pero no todos. Dios está dentro de ustedes. La esperanza de gloria. Cristo, la mente que estaba en Cristo está dentro de ustedes. Ustedes se están alejando de Él. Ustedes se están alejando de esto, ¿ve? Tratando de alcanzar lo que les ha sido dado. Es Dios dentro del ser humano. ¿Cómo va a ser eso? Sí, 2 Corintios 5, 18 al 20. Mira lo que dice las Escrituras. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. En la mayoría de las Biblias dice en nombre de Cristo, pero en la versión original dice, así que somos embajadores de Cristo, representantes de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. ¡Wow! Oiga, eso está tremendo. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Vuélvanse con Dios. ¿Cuál es esa palabrita que nos hace recordar? Vuelvan a la línea, vuelvan a la palabra. Es Dios hablando. Mucha gente se queda en Apocalipsis 10 del 1 al 7 y se olvidan del 8 al 11 donde dice, ve y profetiza una vez más sobre muchas tribus, sobre muchas naciones, sobre muchos principados. Ve y profetiza una vez más. Hay un poderoso ángel declarándole estas cosas a un séptimo ángel en Apocalipsis 17. Y luego del 8 al 11 ves a Juan, y Juan, un tipo de la iglesia de Jesucristo, de la novia de Jesucristo, le es comisionado, ve y profetiza una vez más. Así que olvídese, hermano, hermana, de estas interpretaciones modernas, de quedarse atrás y quedarse atrás. Recuerden, lo que atrás te dio vida, hoy día te puede matar. Lo que allá atrás te dio vida, hoy día te puede matar. Tú tienes que avanzar ahora. Tú tienes que reproducir. Tú eres el play de Dios en este día. Tú mismo. Si tu vida no está reproduciendo a Jesucristo, olvídate. Yo he visto tanta persona calumniadora y tanta maldad chorreando de sus vidas. Y están ahí que, sí, amén, 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 amén. Y con sus altarcitos y cosas. Dios está en ustedes. Dios, el Espíritu Santo está en ustedes. Obrando ahora, reconciliando consigo al mundo. Tú que quizás en un tiempo fuiste un borrachón, que quizás eras un apostador, que en alguna vez hayas sido un hombre malo, de repente algo cambió. Y aquí estás, dando el testimonio de Jesucristo. ¿Qué hizo eso? Bueno, es Dios en su pueblo. No importa cuánto esté en mí, tiene que estar también en ustedes, porque no obrará solamente nada más conmigo. Se necesita de ustedes y de mí para hacerlo, ¿correcto? Todos nosotros juntos, Dios en todos nosotros,
Dios no solamente en los metodistas, o bautistas, o pentecostales, o presbiterianos, sino Dios en cada creyente que ha sido recibido, Dios en cada creyente que ha recibido el Espíritu Santo. Ese es el Dios. Ese es Dios, el Espíritu Santo. En el pueblo reconciliando consigo al mundo. ¿Se dan cuenta? Dios en el pueblo reconciliando consigo al mundo. Entonces, siendo ustedes sus representantes, ¿sí? A algunos no les gustó la palabra ídolo, pero eso es lo que significa en el buen español. Si ustedes son ese su representante, Dios trae su espíritu dentro de ustedes y ustedes son los representantes vivientes de Dios. ¿Ven? Dios está dentro de ustedes reconciliando consigo al mundo. Eso es de lo que trata cuando nosotros estamos refiriéndonos a reconciliación. Efesios 2, versículo 13 dice, porque Dios, el que está en vosotros, produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién? Dios, el que está en ti, produciendo eso. Y hay muchos sinvergüenzas, bueno, que se han aprovechado de la buena voluntad de las personas, diciendo que Dios está en ellos, Dios está en ellos, y les mandan a hacer tantas cosas que no tienen nada que ver con el reino de Dios. Yo conozco sinvergüenzas que se autodenominan líderes y en esa posición de liderazgo piensan que pueden gobernar a las personas así nada más. No, señor, eso se tiene que reconocer, se tiene que oler, ¿sí? Ahora mismo hay cuantos pseudopastores que estaban en los púlpitos ahí y que ni siquiera pueden hablar por la internet. Cuando no podemos congregar, tiene que seguir usted hablando. Tiene que seguir usted declarando, tiene que seguir usted anunciando. Si no, ¿qué cosa? ¿Qué pasó? Sin muchedumbre no hay unción. Parecemos los hooligans que cuando hay gente recién hablamos, no señor. El que es un oráculo de Dios siempre está hablando. Cuando hay necesidad, siempre está hablando. Porque hay mucha necesidad. Entonces Dios, el que está en vosotros, produce, ¿ve? Produce el querer como el hacer. Entonces, ahora, en usted está Dios. Ya, no se asuste. Eso es lo que hemos estado entendiendo de las Escrituras todo este rato. Usted es quien tiene el Espíritu Santo. Dios está en usted. ¿Cree en eso? Jesús dijo, yo les doy poder. Pero la iglesia tiene un punto débil. ¿Sí? Jesús dijo, yo les doy poder sobre espíritus inmundos. Vosotros echaréis fuera. Es lo que dijo Jesús, ¿verdad? Él nunca dijo, yo lo haré. Él dijo, ustedes. Ahí dice, vosotros lo haréis. Ahí está nuestro punto flojo. Si Jesús estuviera aquí, que si Jesús estuviera en esta situación, que si Jesús, oye, si la pregunta debería ser, si Jesús está en mí, yo sabría cómo resolver esto. ¿Se dan cuenta? Porque el mismo Espíritu que lo levantó hasta de la muerte está en mí y me va a levantar también. Porque Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Entonces, ¿qué dijo? Él dijo, vosotros echaréis, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes, beberán cosas mortíferas, no les hará daño. Pero no hay pero que valga aquí. Pero, no hay pero que valga. Juan 15:7 dice, si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Fíjense, ahí está la fórmula y luego les leo algo y ahí terminamos por hoy. Tú tienes que terminar diciendo, Dios está en mí.
Te pueden decir lo que sea, tú tienes que terminar diciendo, pero Dios está en mí. Si has cumplido con todo esto que te he leído. Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Para cumplir esa parte pues tienes que conocer cuáles son sus mandamientos, ¿verdad? Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Miren, Jesús dijo, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Se han dado cuenta de lo que eso significa? ¿Se han dado cuenta que si se presentan ante Dios en el nombre de Jesús, es como si el mismo Jesús estuviera orando? Ya no soy yo el que ora, porque vengo en su nombre, y Él reconoce su nombre, y Jesús dijo, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y si voy ante el Padre en el nombre de Jesús, ya no soy yo el que oró, es Jesús, su Espíritu orando a través de mí, y entonces debo recibir lo que pido, porque Él lo dijo, y es la propia palabra de Dios. No puede hacer otra cosa sino producir lo que Él ha hablado. Producir lo que Él habló. Dios le bendiga, mis hermanos. Dios sea con todos ustedes. Una vez más, si tú no pudiste terminar diciendo, Dios está en mí, vuelve allá donde lo perdiste y nuevamente empieza. Pero tienes que llegar a este nivel. Dios te bendiga, Dios sea con todos ustedes. Seguimos orando. En la semana nos seguimos encontrando. Oren bastante por mí. Y yo estoy orando bastante por ustedes. No se olviden, hay muchas cosas que no decimos, pero ustedes son conscientes que todo esto no es gratis. Y si quieren apoyar este ministerio, pues ahí en la página web tienen botones donde ustedes pueden hacer un donativo. Dios sea con todos ustedes. Shalom, shalom.